Sencillamente esto es, digamos, la intención es presentar algunos datos, sobre todo macroeconómicos. Como toda presentación de datos implica recortes, seguro que pueden faltar cosas, o sea que después preguntan, sugieren, arremeten lo que corresponda. Voy a hablar terriblemente rápido, así que sobre todo para los no argentinos, eso sí, si no se entienden, frenenme. Bien, eso. Eso va a pelear un poco nomás. Imágenes con quién andaba. ¿Qué es lo que quiero que vean acá velozmente para que no se mareen con los números, sobre todo los que le agarra pánico con los números? Esto tiene muchos números. Quiero tratar de poner en perspectiva la etapa de crecimiento actual respecto de la etapa neoliberal en general. Acá hago una aclaración muy cortita porque me lo señalaba el otro día Leandro y es justo. Digamos, es difícil determinar hasta dónde llega o no la etapa neoliberal, si esto o no involucra la etapa neoliberal, digo, el gobierno del kirchnerismo. Sería muy discutible, no es mi intención ahora tampoco poner la etiqueta o no. Entonces, sencillamente de la etapa neoliberal y la etapa parte del nuevo siglo, digamos, no me interesa por lo menos ahora entrar en esa discusión, pero sí para tratar de darle esa periodicidad. Y en ese sentido, digo, ahí lo que tienen es, por grandes ciclos que involucran una fase de crecimiento, una breve recesión, otra fase de crecimiento y luego la entrada en crisis. La entrada en crisis de cada una de estas etapas, si miran y si pudieron ver, no involucra solamente un problema económico, sino también una crisis social y política. Digamos. Estamos viendo la caída de la crisis de la dictadura, la crisis de Alfonsín, la crisis de la convertibilidad, y bueno, no tenemos una nueva crisis. Comparando en esos términos, lo que tienen ahí señalado son las tasas de crecimiento anual acumulada de la nueva, digamos, del 2003 al 2008 respecto, por ejemplo, de la etapa de la convertibilidad. Y lo que quiero señalarles con esto es, si bien tienen una fase de crecimiento sostenida y... ¿Puedes dar algunos datos, por ejemplo, Alfonsín, que pudiste dar en años para que lo... Sí, a ver... Digo, no demasiado. No importa, está bien. Este ciclo que estoy señalando acá involucra básicamente la dictadura militar, excepto el último año, que es el 83, que es cuando arranca Alfonsín. ¿Por dónde se puso? Ah, sí, se ve. Este otro ciclo ampliado es el que involucra básicamente a Alfonsín, pero Alfonsín entrega el gobierno en el 89 y también involucra el primer año de Menem, entonces este ciclo ampliado. El de la convertibilidad vendría a ser el tercero, este de aquí, que es los dos gobiernos de Menem y el de la Alianza. Y en la etapa nueva de crecimiento, a nivel anual, estaríamos hablando básicamente de lo último de Duhalde, pero básicamente Kirchner y Cristina Fernández, ¿sí? Entonces lo que yo quería señalar, sobre todo porque para los no argentinos, en general este ciclo ampliado de la convertibilidad es lo que se suele mirar como el epítome del neoliberalismo, a pesar de que en términos generales uno puede encontrar una serie muy grande de elementos que aparecen con la dictadura y no en el menemismo. Entonces lo que quería señalar es, primero, para darle esta perspectiva histórica, si bien hay una fase de crecimiento que se mira en el acumulado de un 63%, ¿no? Entre 2003 y 2008, es muy importante el crecimiento. A nivel de tasas de crecimiento, no, lo que quiero que vean es que tampoco es tanto mayor que la que había durante la convertibilidad. Entonces, es intensivo, es sostenido, todo eso es cierto. Respecto de fases anteriores, uno no debe, digamos, tratar de ponerlo tan por encima de todo lo que pasó antes. Ese es el señalamiento. Es un poco la idea de toda mi exposición. No es tanto decir todo lo que sí o todo lo que no, sino, digamos, tratar de darle un poco de perspectiva a cuestiones que han ocurrido. Lo otro que quería señalar es que vean cómo se han ido intensificando las fases de crisis en términos de caída del PBI. Cada nuevo ciclo tiene una crisis más grande y por lo tanto cada nueva fase de crecimiento posterior a esa crisis tiene mucho de recuperación. Y en ese sentido, digamos, no todo el 63% lo podemos imputar a crecimiento estrictamente, sino que hay una parte que es recuperación. Ahora voy a señalar hasta cuándo llega eso, que es básicamente hasta 2005 aproximadamente. ¿Sí? De ahí en adelante ya crecimiento tomado desde el pico anterior. Entonces, sin más ambaje, esto es el PBI a nivel trimestral. O sea, vean que la fase de crecimiento efectivamente es sostenida, es muy importante, no es menospreciable esto. La fase de crisis anterior había arrancado en el cuarto trimestre del 98 con una caída que va hasta el primer
trimestre de 2002 y desde el segundo trimestre de 2002 arranca la fase de crecimiento. Esto para señalar, sobre todo, digamos que quede claro cuándo arranca el crecimiento. Digo porque, por ejemplo, en economía hay mucha fuerza a la idea de que arranca el crecimiento en 2003 de la mano de políticas de demanda, digamos, y esto es falso, arranca antes y no de la mano de políticas de demanda. Entonces, sencillamente para señalarlo, de vuelta, esto no quita todo lo sostenido del proceso de crecimiento, digo, esa recta es imposible de negar. Y bueno, hay una breve recesión entre finales de 2008 y 2009, que luego se remontaron a una fase de crecimiento. ¿Qué es esto? Julio me había pedido que lo muestre en perspectiva con otro. Sí. Sí. No, digo, una pregunta. ¿Eso califica como una recesión? Como califica desde el punto de vista de que hay caída del PBI, luego un estancamiento. Si eso cierra un ciclo o no, claro, eso es una discusión teórica. Yo considero que no, es sencillamente una breve recesión que no corta. No tiene por qué anunciar que la cosa está. Exactamente, no es lo que estamos viendo, por lo menos. Y de hecho no se da tampoco ahí algo que podamos, digamos, si bien ya en la exposición anterior se habló de que hubo una serie de cuestiones de problemáticas sociales y políticas, sobre todo en 2008-2009, no creo que califique de una crisis como tal esa fase de poco crecimiento y esto se ve. Pero bueno, esto ya es una cuestión de decirlo. Esto en relación, poner en relación el crecimiento de Argentina en relación a otros gobiernos de América Latina. Lo que ven en la línea roja es la tasa de crecimiento de Argentina, que como ven va por encima de la mayoría. Los otros son promedios, ¿sí? Gobiernos populares que incluye ahí, que incluye cualquier cosa que la literatura diga que es izquierda, buena, mala, más o menos, o se acerca o no. Fíjense que tienen tasas de crecimiento cercanas y superiores al resto de los gobiernos que se pueden calificar de conservadores o de liberales. Esto es un promedio muy agregado, hay todo tipo de situaciones para ver que sí hay si hay una tendencia compartida, no obstante Argentina parece estar por encima de los promedios. Respecto a los factores de demanda, no es para tampoco volverse locos. Primer señalamiento, no miren las tasas absolutas porque esto está calculado sin restarle el efecto de precios. Eso solamente sin introducirle distorsiones de precio, ¿cuáles son los factores que han movido el crecimiento? Lo primero a señalar ahí es justamente, digamos, que las exportaciones y sobre todo durante 2002 fueron un importantísimo factor de crecimiento y de impulso de la demanda. Durante 2002, en la segunda mitad del segundo semestre, el consumo aumenta, lo cual puede parecer llamativo, pero esto Lozano lo ha desagregado con bastante claridad, que es consumo del sector, del estrato, del primer decil, digamos, de los estratos sociales, lo que se conoce en Argentina como el ABC1, que quisieron desprenderse de todas las tenencias líquidas que tenían y promovieron un aumento del consumo. Luego de eso, hay un proceso de crecimiento de la inversión que va hasta 2007, digamos, teniendo el rol principal en aumento de la demanda. Esto es muy importante, ahora voy a remarcarlo. Durante 2007 a 2010 el gobierno ha sido, sobre todo, digamos, cuando están los primeros coletazos de la crisis, el que ha sostenido el crecimiento y bueno, finalmente vuelve ahora en este último año la inversión a tener un rol privilegiado. Tasas de crecimiento anuales por sector. Acá lo que quiero que vean es porque, sobre todo desde el gobierno, se ha insistido con una lógica productivista, y eso sin negar que hay un crecimiento de los sectores de productores de bienes. Quiero que vean ahí los promedios para 2003, 2005 y 2006, 2008. Fíjense cómo hay una inversión de roles. El sector productor de bienes hasta 2005 efectivamente es el que lidera el crecimiento, mientras que de ahí a 2008 el que lo lidera es el sector productor de servicios. Dentro del sector productor de servicios hay algunos servicios que efectivamente, digamos, hay un aporte de un nuevo bien intangible a la economía. No sé, por ejemplo en comunicaciones hay mucho de eso que realmente tiene que ver con un aporte de un bien intangible, pero también hay mucho que no aporta nada nuevo a la economía. En términos marxistas hablaríamos de sectores improductivos. Si bien movilizan la demanda, no crean ningún tipo de bien tangible o intangible nuevo que permita, digamos, incrementar esa capacidad incrementada de demanda, no tiene una contraparte de oferta. Fíjense que en 2009, en esta breve recesión, de hecho el sector de bienes se retrajo casi un 3,5%, no es trivial, con lo cual trato de sugerir que habría que matizar el sesgo de producción de bienes de la economía. Insisto mucho sobre esto para que se tomen, digamos, lo que estoy tratando de decir con claridad. Fíjense que estamos hablando que
del 2006 a 2008 el sector productor de bienes crece un 6.5%, que no es menor, ¿sí? No estoy negando el crecimiento de ese sector, sino enfatizando qué sector es el que está promoviendo el crecimiento, ¿sí? Es nada más que eso. Acá está más desagregado por ramas de actividad. De vuelta, antes de que les agarre un colapso nervioso de ver tantos números, nuevamente les señalo, ahí tienen arriba producción de bienes y abajo producción de servicios. Se vuelve a ver este mismo cambio de roles de 2003, 2005, 2006, 2008. Y dentro de estos sectores me interesaba señalar particularmente industrias manufactureras y construcción, que son dos de los sectores que promovieron el crecimiento durante ese primer periodo, 2003-2005, como los dos tienen una caída muy importante, a la mitad de su tasa de crecimiento durante esta nueva fase, y los dos entran en recesión en 2009. Y fíjense que en esa segunda etapa, 2006-2008, dentro del sector productor de servicios, interesantemente la intermediación financiera crece a más del doble que lo que crece el PBI. Con lo cual habría que buscarle una explicación a esto, sobre todo porque el sector financiero supuestamente había sido uno de los grandes derrotados en este nuevo tipo de políticas económicas. Entonces esto hay que matizarlo. Sí, ahí encontramos interesante que la ligera recuperación del 2010 parece que tiene más por el lado de la industria que de la construcción, que es un gran motor al mercado del mercado. Sí, eso es cierto, es así, tal cual. Tal cual. Tengo una pregunta. Así como señalabas la recuperación, ¿no?, de capacidad instalada, hasta ahora la recuperación de capacidad instalada, decías hay que contar el crecimiento a partir de 2015, a partir de 2005, porque lo otro es recuperación. Yo lo que te preguntaría es, ¿no pasa algo parecido con intermediación financiera, en el sentido de que Argentina pasa de tener un sistema bancario amplio a tener uno de los sistemas bancarios más chicos, proporcionalmente de hecho, sí, de la región? O sea, ese 19% no estaría todavía. No, de hecho sí. De hecho, el sector financiero, mirando la línea de tendencia segregada, lo que tiene es casi la misma crisis que el resto de los sectores productivos entre 98 y 2002, lo tiene corrido de 2000 a 2004. Pero entonces sí se puede imputar que parte de eso es recuperación, efectivamente. Esto, nuevamente, el peso de la industria en el PBI, fíjense que no se visualiza un proceso de industrialización en estos términos, por lo menos. Esto desde el año 74, fíjense que tiene una tendencia de caída lineal, que no es claro que haya una reversión en esta nueva etapa, porque salvo este salto hasta 2004, nuevamente está cayendo. En realidad, y adelantándome, lo que hay es un proceso de reconversión de la industria, no es que hay un proceso contrario a la industria. Lo que pasa es que la industria que crece ahora es muy concentrada, esa es la idea básica, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que también las exportaciones industriales se sostienen e incluso tienen un leve aumento. Entonces, lo que hay no es un proceso de crisis de la industria, sino de crecimiento de un sector particular de la industria. La tasa de inversión, esto en perspectiva histórica desde el 74, fíjense que del 2002 en adelante aumenta la inversión muchísimo, llega casi a los niveles de los 70, digamos, está en un nivel histórico bastante alto. Esto no se puede negar tampoco, porque hubo toda una discusión en la economía, no se puede negar que hay un proceso de crecimiento de la inversión. Esto que está acá abajo es la ampliación de la capacidad instalada. Fíjense que hay un proceso de crecimiento de la capacidad instalada bastante importante hasta 2006, 2007, luego sigue creciendo, pero ya tasas bastante más bajas. Puesto en términos trimestrales, esta tendencia última queda un poquito más clara en el sentido de que hasta 2005, habría que ver el número con exactitud, pero hasta 2005, 2006 tenía una tendencia creciente la tasa de inversión, luego tiene una pequeña caída y luego se estabiliza. Esto no necesariamente es algo malo, está estabilizada a niveles, fíjense, de casi entre el 20 y el 25% anual. Esto es muy grande. Hay una discusión importante en términos de cuánto de esta inversión efectivamente está ampliando la capacidad productiva de la economía, porque hay mucho de esto que son, por ejemplo, vehículos o celulares o computadoras para uso personal y computadas como inversión. Desagregar ese dato es bastante difícil y hay mucha discusión al respecto. Pero no obstante, incluso quitando el efecto que pudiera haber de eso, no se puede negar que hay un aumento de la inversión. Comercio exterior. Lo que ven acá es compras y ventas al exterior. Hay básicamente dos grandes periodos.
una fase de déficit que es la convertibilidad, lo que veíamos de los 90, y otra fase donde hay superávit en la nueva etapa. ¿Dónde se crea básicamente ese superávit? Con la devaluación, en realidad con la recesión que va de 98 al 2002 y con la devaluación, pero la recesión es un factor central. Importante remarcar, a partir de ahí hasta el 2008, cuando empieza la recesión, las exportaciones crecen, pero a un ritmo mucho más lento que las importaciones, o sea, el superávit se estaba viendo disminuido. Eso, justo en 2008, 2009, que está la crisis mundial estalla, esta breve recesión, se vuelve a ampliar el superávit. Esto es importante porque hay muchos que sostienen que la restricción externa de la economía, con el modelo clásico, justamente el crecimiento impulsa las importaciones, ya no se da. Y de vuelta, esto habría que matizarlo. No se ha hecho efectiva la restricción externa, es decir, no ha operado una necesidad de volver a provocar una recesión, pero el riesgo, digamos, las lógicas de funcionamiento de la economía que señalaban los autores Diamant, Brown, Canguitrot, están operando. Digamos, una cuestión no menor es los términos de intercambio. Fíjense que hay un crecimiento bastante importante de los términos de intercambio, sobre todo a partir de los 2000. Entonces, si le quitamos el efecto de precios a ese superávit, según muchos cálculos, tal superávit no existiría. Entonces, sin con esto quitar la importancia de políticas internas para generar ese superávit, lo cierto es que el contexto externo está ayudando y mucho. Esto es lo que les señalaba antes, participación en las exportaciones industriales, en las exportaciones totales. Fíjense que el salto se da durante los 80 y a partir de ahí no ha tenido tampoco un crecimiento muchísimo mayor, a pesar de que, bueno, uno podría señalar que en este último periodo hay una fase de crecimiento, entonces habría que matizar esa gran flecha verde que pongo ahí, pero tampoco es que estemos viendo que haya un salto cuantitativo que supera todas las etapas anteriores, eso no se está viendo. Yendo a la otra parte del sector externo que tiene que ver con la cuenta capital y financiera, esto digamos tiene que ver con los flujos de capital, ¿sí? Más que con el comercio. Tenemos una fase durante los 90 donde hay entradas de capitales, fíjense que hay excedentes, están entrando. Esto tiene que ver básicamente con las privatizaciones, pero también, y sobre todo en la última parte, con capitales estrictamente financieros, deuda. Argentina estaba captando el 20% de la inversión extranjera directa que llegaba a América Latina, mientras que en la nueva etapa, si bien en realidad uno podría identificar subepisodios en mayor medida, digamos, no nos volveríamos locos para una exposición rápida, sí es cierto que en términos generales la cuenta capital y financiera no ha aportado, sino que ha retirado de la economía. Esto es importante porque, digamos, desde el punto de vista de la demanda total, los capitales que salen son demanda que es extraída de la economía, entonces se le quita pujanza. La inversión extranjera directa que capta Argentina es bastante menor sobre un monto total de inversión extranjera que también es menor, porque está viniendo en menos proporción a América Latina. Y ahí está, digamos, el cambio de fase. ¿Qué es esto que están viendo? Esto que están viendo es lo mismo de recién, la composición de la cuenta financiera, pero por sector, ¿sí? Sector bancario, que son el sector financiero en general más que bancario. Sector público no financiero excluye al Banco Central de la República Argentina, o sea que es el Estado a nivel de gobierno y a nivel de empresas públicas, si las hubiera, haciendo estas cosas. Y el sector privado no financiero, que como dice, son todas las empresas que no son parte del sector financiero. Lo que estoy señalando ahí con ese gran círculo es que fíjense que tanto el sector bancario como el sector privado no financiero, o sea, básicamente todo el sector privado está retirando capitales de la economía, mientras que el sector público es el que está en una muy escasa medida logrando conseguir fondos del exterior. Este rol no es tan distinto de lo que ocurrió en los 90, se fijan en el sector violeta, que aparece en gran medida durante los 90 trayendo capitales. La diferencia está en que la Argentina durante la nueva etapa el gobierno no ha conseguido grandes masas de capitales que entraran y que compensaran en mayor medida el flujo de salida del sector privado. Renta de la inversión. Perdonen la velocidad, pero realmente creo que ya estamos sobre allí y falta un poco. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Son salidas en términos de concepto de intereses, que son pago de deuda, y el concepto de utilidades y dividendos, que es lo que retiran las empresas transnacionales por haber ganado en Argentina. Fíjense que los intereses de la deuda crecen en gran medida desde todos los 90 y hasta 2002. Tienen un estancamiento, hay una disminución muy grande de los intereses pagados por deuda, y eso estoy señalando, bueno, la renegociación, como señala.
Fíjense que luego de la renegociación, sobre todo a partir de 2007, vuelven a crecer y a una tasa que no parece ser menor que la de los 90, lo cual es una presión de vueltas, de salida de recursos y de quita de demanda efectiva. En términos de renta de utilidades y dividendos, esto es lo que están retirando las empresas transnacionales por lo que ganan en el país. Esto tiene un componente que es, efectivamente están ganando cifras muy importantes, y esto lo muestro después, y por otra parte lo están retirando el país, es decir, no hay reinversión de utilidades. Esto es parte de lo que se suele señalar como fuga de capitales, y quiero que vean que no es un problema de un año o un trimestre, sino que es un problema endémico, patológico, de una economía que, como les voy a mostrar más adelante, está muy altamente estructurizada, sobre todo en la cúpula industrial. Fíjense que acá lo que tenemos es una inversión de los roles, mientras en los 90 lo que hacía que hubiera equilibrio macroeconómico externo y generada demanda era la cuenta capital y financiera. En la nueva etapa, en la etapa que se abre a partir del 2002-2001, lo que tenemos es un superávit generado por el sector comercial. Esto, digamos, es importante desde el punto de vista de que si vimos que ese superávit comercial se puede achicar, hay mucha presión sobre ese sector para que ese superávit no desaparezca, porque es el sector que abastece de divisas. Quiero señalar esto también, pensando en darle perspectiva, que no es la primera vez que se dan los roles de esta manera. Fíjense ahí que durante los 80 se daba un poco la misma configuración. No entraban capitales de línea roja y el comercio exterior era el que tenía que generar superávit. Con una diferencia, los términos de intercambio durante este tiempo estaban en franco descenso. Desde el punto de vista de la novedad del equilibrio macroeconómico externo, tampoco es tan extremadamente novedoso, ¿sí?, lo que estamos viendo. Fíjense esto en relación a la apertura, ¿sí?, esto es el comercio exterior como porcentaje del PBI, y en términos de endeudamiento, cómo la economía ha ido integrándose sobre el sector externo de un modo creciente, por, digamos, cualquiera de los dos factores que lo midamos. Paso a los precios, ya estamos sobre lo último. Fíjense, importante, en 2002 hay una devaluación muy importante, muy grande. Los precios minoristas, que es el IPC, y los precios mayoristas no crecen al ritmo de la devaluación nominal, y por lo tanto hay una devaluación real, como dice ahí. Es decir, el tipo de cambio logra devaluarse efectivamente. A partir de ahí, fíjense que tiene un reacomodamiento el tipo de cambio para fines 2002-2003, permanece casi estancado hasta 2008, y a partir de ahí empieza a devaluarse nuevamente. Y esto tiene que ver, no trivialmente, con que los precios mayoristas y minoristas para esa etapa habían alcanzado ya lo que se había devaluado, y entonces empezaba a ser necesaria una nueva devaluación para volver a corregir los precios. Fíjense que a partir de ese momento entramos en una carrera de devaluación y aumento de precios, ¿sí?, inflación medida al minorista y al por mayor. Esto, si le queremos dar una interpretación un poco que sobrepase las fronteras de lo económico en sentido muy lato, está hablando de la imposibilidad de modificar la estructura de distribución de ingresos, ¿sí? Acá hay una disputa por el control de la distribución del ingreso que no se resuelve ni en un sentido ni en otro. Desde este punto de vista, lo que hay con la devaluación es una gigantesca redistribución a favor de los sectores exportadores, sobre todo, pero productores de bienes transables en general, que luego tendrá un cambio, ahora vamos a verlo, y a partir de 2007-2008 entramos en una disputa que ningún sector logra imponerle sus propios precios al resto. Esta es la idea de un fenómeno como el que estamos viendo a partir de 2008. Salario real y costo laboral unitario. Disculpa, de 2008 en adelante lo que hay es una revaluación, ¿no? Por la inflación, ¿no? Hay un proceso de apreciación hasta 2008 porque los precios están creciendo y el tipo de cambio está estancado, y de 2008 está creciendo los precios y la devaluación. Estamos devaluando. Entonces hay una corrida donde habría que sacar, digamos, minuto a minuto a ver si hay apreciación o devaluación. Me parece que lo interesante es justamente ver esto, cómo esa devaluación primera fue de algún modo un colchón que se acabó, y a partir de ahí, para mí es una bisagra de esos años, en el sentido de que, nuevamente, ningún sector puede imponerle a otro sector su distribución de precios, o por lo menos ningún sector capitalista. Una aclaración menor acá: todas las áreas que estoy usando hasta ahora son tomadas directa o indirectamente de los organismos oficiales de estadística. La única serie de datos que no se toman
de organismos oficiales es la del índice de precio del consumidor. A partir de 2006 está corregido, que está tomado de el CENDA, que es un centro de estudios kirchnerista, por lo menos en los últimos años, en realidad antes no, de la UBA, que toma un promedio de institutos provinciales, de 7 institutos provinciales de estadística para medir el IPC. Es sabido que está intervenido el INDEC, y uno de los índices particularmente digamos, corregidos es el del IPC, y si uno hace las cuentas con el IPC, pero el chico más corregido, Así que por esa... bueno, pero digo, las cuentas que vamos a ver acá en adelante se verían muy pero muy distintas con el IPC de Index. Entonces me parece importante hacer este comentario. Esto que ven acá es, tomando el año 74 como la unidad, ver el salario real, que es la línea amarilla. Quiero que vean cómo con la dictadura esto cae a un piso, a partir del cual con variaciones no se ha recuperado. Cada caída de salario tiene que ver con una crisis o un evento político importante, digamos, el golpe en primer lugar, la crisis de la dictadura luego, la crisis de Alfonsín, la crisis de la convertibilidad, y luego de esa crisis, de esos momentos críticos, hay una cierta recuperación. Fíjense que el salario a principios de 2010, en realidad no figura ahí abajo en el eje, pero es el segundo trimestre de 2010, el salario real tiene la capacidad de compra del 70% en 1974. No hay que confundir los procesos. En el medio de esto pasaron 37 años. 37 años donde hay progreso técnico. Entonces es hasta ridículo hacer la comparación de hoy se pueden comprar celulares o computadoras a un asalariado cuando hace 37 años no, porque no existían en ese momento para consumo masivo. Digamos, hay progreso tecnológico. Ahora, en términos de la canasta de bienes que se puede comprar en un momento de tiempo, en el año 2010 esa canasta de bienes para los asalariados era un 70% se podía comprar de la que se podía comprar en el año 74. El costo salarial está muy por debajo, y esto tiene que ver con que durante todos estos años además hubo crecimiento de la productividad. No obstante, y ahora lo vemos con más claridad, fíjense que después de la devaluación sí hay una recuperación, ¿sí? Esto simplemente lo que quería era darle la mirada de largo plazo. Antes de ir a los salarios, en realidad acá me acabo de dar cuenta, ¿a quién beneficia esta caída del costo laboral unitario? La caída del costo laboral unitario lo que significa es un aumento de las ganancias, ¿sí? Básicamente es la inversa. Este aumento de las ganancias ahora lo vamos a ver midiendo la cúpula de las 500 empresas más grandes no agropecuarias ni financieras del país. Si miramos esas empresas más grandes, hasta el año 2001 explicaban entre el 15 y el 17% del valor total producido, y a partir de la devaluación están explicando entre un 23 y un 25% de lo que se produce. Es decir, con la crisis y la devaluación hubo un fenómeno de concentración industrial, ¿sí? Las grandes empresas explican más que antes la producción. Dentro de esa cúpula, fíjense que las ganancias saltan un ciento y bastante más, por un 110%, una cosa así, durante la devaluación. Con lo que quiero señalar que el aumento que veíamos, o la caída del costo laboral que veíamos en otra filmina, visto dentro de la cúpula industrial, es todavía mayor, ¿sí? Estos, digamos, dentro de la cúpula industrial, quiero que vean la utilidad respecto al valor producido en todos los sectores, salvo en los dos que están señalados ahí. Las utilidades netas, es decir, las retenidas, aumentan. Digamos, podremos verlo sector por sector. Lo que nos interesa señalar es que en todos los casos aumenta. Fíjense que de ese total, resalto de vuelta esto, lo que estoy señalando es las utilidades crecieron para todos los sectores dentro de la cúpula. Estamos viendo que crecen por encima del promedio de la economía y crecen para prácticamente todos los sectores, excepto otros que están señalando. Respecto de la concentración, ya lo comenté con esa barrita sencilla. Lo que quiero señalar acá es la extranjerización. Fíjense que considerando la cantidad de empresas, el valor de la producción, el valor agregado, con cualquiera de esos indicadores, las empresas extranjeras controlan más de lo que controlaban en la etapa de la convertibilidad. Acá está anotado en realidad al revés, como las nacionales. Las nacionales pasan de tener ser un 44%, las grandes empresas a ser un 33%, controlan de un 29 al 18% del valor de la producción, lo mismo con el valor agregado.
No solo eso, sino que además las empresas extranjeras parecen estar logrando controlar dentro de esos sectores los sectores más rentables. Fíjense que las empresas nacionales tienen una rentabilidad menor a las empresas extranjeras. Empleo. Nuevamente, innegable, quien niega la recuperación del mercado de empleo está faltando, digamos, a las observaciones más evidentes. Lo importante de señalar acá es que a partir de 2006-2007 esa recuperación del empleo ya no está, y lo que vemos es un estancamiento. Ahora vamos a ver qué pasa con los salarios, pero el empleo deja de crecer a partir de 2007. Esto es la estructura social en términos muy generales para que veamos qué es lo que está ocurriendo. En términos de la desocupación, efectivamente hay una caída muy importante desde el pico de la crisis. Crece el trabajo informal y crece el trabajo formal. Comparado en proporción, la formalidad creció, pero crecieron ambos. Fíjese que el segmento capitalista es un 1.2% de la población económicamente activa. Y esto es importante porque ahora al final vamos a dar una filmina sobre la distribución del ingreso. Y cuando pensemos en la apropiación de los capitalistas, incluso cuando dijéramos 50 y 50, el 50% que va en ganancias se lo apropia entre 1.2 y eventualmente el estrato medio, que incluye profesionales, altos funcionarios, puede apropiarse de una parte, pero en el mejor de los casos sería el 22% de la población. ¿Sí? Oye, Frank, en el anterior te trató de explicar eso de gracias a Agos. Eso porque lo hizo Agos esto. Entonces hay que agradecerle. Salarios. Estos son los salarios reales, es decir, por capacidad de compra comparados con el último trimestre de 2001, que ya vimos en la otra filmina que en el largo plazo no es un estándar alto. Fíjense que el promedio de 2006 en adelante no ha crecido, ¿sí? Incluso más el sector de los privados registrados, que son los que están bajo negociación colectiva de trabajo, ha caído hasta 2008 y luego tiene una leve recuperación. El que ha crecido y que se ha empatado con el promedio es el no registrado, lo que nosotros llamamos en negro, el empleo en negro, mientras que el salario del sector público sigue a un nivel muy pero muy bajo. Entonces, cuando hablamos del salario, en la otra filmina yo estaba comparando el privado registrado, en el promedio, fíjense que a 2010-2011 estamos al nivel de la crisis 2001, que es uno de los peores niveles de la historia. Entonces, la recuperación real del ingreso se dio hasta 2006. De ahí en adelante no aparece una recuperación generalizada de los ingresos medios. Esto tiene que ver con lo que señalamos antes. Hasta 2005 hay crecimiento con uso de la capacidad instalada ociosa. A partir de ahí hay que hacer un proceso de crecimiento con inversión que quita recursos de la rentabilidad y por lo tanto no permite ya un proceso de recomposición de los salarios sin que haya una disputa por los ingresos. Acá es muy importante el rol que habíamos visto del crecimiento del sector financiero. El sector financiero crece por dos motivos. Primero, apalancando el crecimiento de la inversión, es decir, prestándole a algunos capitalistas. Y en segundo lugar, prestando el consumo. ¿Por qué se sostiene también la idea de que hay una recuperación de los ingresos? En primer lugar, porque para algunos sectores se recuperan los ingresos incluso después de esa fecha. Y en segundo lugar, porque el crédito permite sostener la demanda sin que haya un aumento real de los salarios. Esto es un poco lo que ha pasado en los países centrales durante la última década y media, ¿sí? Con lo cual quiero señalar que esto tiene un límite, lo estamos viendo ahora en los países centrales. Esto del salario mínimo vital y móvil mejora muchísimo, digamos casi se duplica en términos reales hasta 2006 nuevamente. Luego a partir de ahí no tiene una tendencia de crecimiento visible. Si lo miramos en términos de poder adquisitivo en dólares, el salario mínimo vital y móvil se estancó, incluso decae un poquitito a partir de 2006, mientras que el salario real promedio tiene un crecimiento que llega en 2010, está al nivel de 2001, cuando estamos en la convertibilidad. Ya estamos terminando, no se preocupen. Esto es la distribución del ingreso, ¿sí?, a nivel económico. Esto está calculado por Kennedy, Grani y Lindenboim, que hasta donde yo sé son los que mejor han trabajado esto con más precisión estadística. La serie que tienen ellos llega hasta 2006-2007 y por eso ponían la estructura social a 2007. Entonces hay una recuperación de la parte apropiada por el salario, fíjense que es incluso estampinada, pero lo que quería señalar es que el 34% del ingreso es lo que se está repartiendo en el 78% de la población económicamente activa, que son los que son clasificables como trabajadores formales, informales o desocupados.
Con lo cual, la equidad de esto es, no digo que es innegable, pero discutible. Sí, dale. No, quiero decir, el famoso 50-50. Si usamos los precios del INDEC, da 50-50 en 2010. Pero, no, es que no está acá. Te estoy contando porque lo leí en los diarios. 50-50, que es histórico del. Si se fijan, acá se alcanzó. ¿Cómo? 50% del ingreso total para los trabajadores. Y 50% para los capitalistas y rentistas. Si usan los precios del INDEC, sí se alcanza en 2010. El problema es que por eso la serie acá se termina en 2006-2007, porque estos chicos se dedicaron a otra cosa y no están haciendo el cálculo corrigiendo por precios, entonces no tengo una serie que pueda hacerlo, y la verdad, hacer este cálculo es muy complicado. No en vano son ellos tres los que saben en Argentina cómo se hace. Pero perdón, ¿se mantendría esa relación la de arriba? No creo que siga subiendo, por lo menos no empinadamente, desde el punto de vista que vimos, que el empleo se detiene, digamos, ya no hay crecimiento del empleo. El salario medio real no tiene aumentos generalizados, salvo en algún sector específico. El salario mínimo tampoco estamos viendo que esté creciendo en términos reales. Entonces, digamos, tal vez el factor de disminución de la heterogeneidad en el salario dentro de la industria, que esa sería la única vía. En realidad no es la única vía, ahora voy a mencionar una más, por la cual estaría mejorando el ingreso, pero no puede estar mejorando estas tasas a la tendencia que estamos viendo acá, porque los grandes determinantes de la mejora, que son el empleo y el salario medio, no están creciendo. Importante mantenerse. Intervención importante de la economía, esto es lo último. La reestructuración de la deuda en 2005 y sigue hasta, bueno, vaya a saber, acá ya en este seminario lo comentamos. Las quitas de los ricos son un 27% sobre la deuda en default, 18% sobre la deuda en manos de privados. Se emite nueva deuda a tasas de entre el 8 y el 15.5% anual en dólares. En este periodo, la tasa más alta de referencia, que son los bonos de la Fed, o la tasa LIBOR, estaban entre 2.5 y 4.5, o sea, se está pagando una tasa en dólares mucho más alta. El objetivo es, y lo han declarado el gobierno, la vuelta a los mercados de crédito. La deuda privada post-canje creció un 30%, y eso que enseñó 20 empresas es porque hay un estudio de Basualdo con otra gente de Flaxo Argentina, que no recuerdo ahora quiénes son, y que estudia, y básicamente son 20 empresas que explican el 90% del endeudamiento externo privado. O sea, volver a los mercados externos es volver a los mercados externos de crédito para esas 20 empresas. Respecto a las estatizaciones, hay estas son, hasta donde yo recuerdo, de las estatizaciones que hay, se me pueden haber olvidado algunas, sin duda. Las de Correo Argentino, Agua Bonaerense y Aerolíneas Argentinas, le puse ahí como ausencia de la burguesía nacional. Esto en algún momento lo estudiamos con Agos y otra gente allá en Argentina. El Estado, el gobierno salió a tocar las puertas de todos los grandes capitalistas de la Argentina a ver quién se la quería quedar. Nadie la pidió y por eso se estatiza. Entonces no hay una estatización en el sentido agresivo de tomar la propiedad, sino en el sentido de que no hay nadie que se quiera acercarlo. Y si se fijan, son tres servicios que, si no fueran prestados por nadie, sería por lo menos problemático. ¿Cuáles se pueden calificar de agresivas? Bueno, está la de las AFJP y la ley de medios, en el sentido de que no es que se esté tomando propiedad de alguien, pero sí que avanza la propiedad de empresas estatales en el conjunto de ese sector. Las AFJP, muchas de ellas estaban en quiebra, todas tenían entre un 65 y un 95% de los títulos de sus activos en títulos del Estado. Es decir, si el Estado no pagaba, las AFJP no tenían con qué pagar. Y muchos de esos títulos no se estaban pagando, pero no porque el Estado estuviera en default, sino porque eran los que había canjeado y había pateado para pagar más adelante. Con lo cual, para las FJP, en algunos casos, no en todos, pero en muchos de los casos, la estatización fue casi un salvataje. Sin embargo, eso sí fue agresivo en el sentido que no fue esperado y fue repudiado al final por la burguesía, a pesar de que con los fondos obtenidos ahí, en gran medida y sobre todo ni bien se estatizan, fueron a parar a planes de salvataje a empresas con riesgo de crisis durante la recesión en 2008-2009. Luego, más adelante, aparece lo que está señalado ahí abajo al final de todo, que es la asignación universal por hijo, que es, digamos, uno de los más importantes destinos de los fondos de la CFJP. En 2009 se universaliza en 2010, porque no arranca en 2009. Esto es lo único que estaría mejorando la distribución del ingreso en los últimos años, porque los otros factores ya vimos que no, empleo y salario no. Esto sería. Se trata de la primera política social, a mi criterio, genuinamente de corte universal, porque la política social en general del gobierno
todo lo que tiene que ver con planes jefes y jefas, planes familia, todos tienen que ver, y esto digamos, no lo estoy imputando yo, sino que aparece así en el Ministerio de Desarrollo Social, están basados en la capacidad de empleabilidad de los beneficiarios. De acuerdo a cuán reinsertables en el mercado de empleo son, es que se les da algún tipo de plan que apunte a su capacidad. Y en ese tipo son planes tipo focalizados, a pesar de que cuentan una cobertura amplia, que es una lógica tipo workfare que fue inventada básicamente por los gobiernos de corte neoconservador. Listo. Disculpen. Yo tenía dos preguntas para ti, Frank, en realidad, no tengo una duda. Porque por un lado mencionabas que uno de los elementos que más ha crecido últimamente es la inversión financiera, ¿no? Con ese crecimiento que pasó de menos 1 al 19%, muy fuerte. Pero al mismo tiempo hay una muy fuerte caída en la propia inversión en calidad financiera, ¿no? Que se encuentra muy por debajo con respecto a la inversión proveniente del propio gobierno. Y yo no sabía si eso era un contrasentido. Cuando veías las barras verdes que se encontraban abajo en comparación con los 90, y en cambio las color púrpura se encontraban arriba, que era como la inversión en capitales del Estado, me parece, no recuerdo bien ahora. No sé si había un contrasentido. Y lo segundo más bien a preguntar era si eso guarda relación con la última decisión que tomó Cristina, la decisión de limitar la salida de dólares, o eso es otra cosa totalmente distinta. Y bueno, esas eran las dos cosas. Yo tengo no sé si pregunta, pero sí alguna inquietud para Francisco. Primero es, ¿qué posibilidad había más bien una sugerencia, de hacer algún tipo de correlación el análisis que hace de Argentina con, por ejemplo, el caso peruano, donde también hubo crecimiento, pero no hubo intervención estatal, o hubo menos intervención estatal? Y el caso mexicano, donde se presentó, digamos, el caso del crecimiento del precio del petróleo, 3 veces estimado primero y después 2 veces, y no hubo ni crecimiento, digamos, no pasó lo que pasó en Argentina, un poco para tratar de ver qué papel, en qué influyó una política estatal más o menos agresiva en uno de los lados. Digo, como para... ¿no? Bueno, una pregunta que en realidad trata de vincular las dos presentaciones y tiene que ver con el tema de los ciclos económicos, cómo se traduce en ciclos de descontento o de confianza en los gobiernos, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, los datos del Latinobarómetro, los niveles de confianza en el gobierno de Néstor de 2003 a 2007 son de los más altos, yo creo, desde que existen estas mediciones. Se mantiene con Cristina en el 2000, bueno, el primer año de Cristina, que es el 2008, baja radicalmente un poco por el conflicto del campo, y baja aún más en 2009, que es el único año, de acuerdo con lo que presenta Francisco, que la economía no crece 1%. ¿Cómo lo ven ustedes en términos de conflictividad? Mostraron datos, pero más que nada en términos de tipos de conflictos, es decir, si hay alguna relación entre el tipo de conflicto y los ciclos económicos a lo largo del periodo largo, de 2003 a 2010. Respecto, ya me di cuenta de que me estabas hablando. Me costó. A partir de 2004-2005 la intermediación financiera empieza a crecer, no entra en recesión en ningún momento desde ese entonces. Y el otro cuadro lo que mostraba era los flujos de entrada o salida del capital. Puede ser en forma de deuda o en forma de inversión de cartera, digo, hay muchas cosas, puede ser emisión de títulos, de bonos, hay cosas mezcladas ahí. Pero eso lo que estaba mostrando era que ese sector está creciendo, es capaz de sacar del país, porque de hecho se desendeudó, es el único sector de la economía que se desendeudó, digamos, efectivamente de 2005 a 2010 cae casi un 10% su deuda externa, mientras que el resto, perdón, un 40%. El resto de los sectores, el público y el privado crece, el privado 30%, las empresas, y el público un 9%. Me parece importante porque, y tratando de recopilar para
volver al panorama de conjunto. Justamente como decías hace unos minutos, hay una lógica de crecimiento con ampliación de derechos que es muy clara y tiene posibilidades abiertas hasta 2006, 2007, depende de cómo lo veamos. Desde lo económico, ¿sí? No llamativamente, cuando esto sea meseta, cuando las posibilidades de seguir creciendo y otorgando mejoras salariales, sea por el salario mínimo, el real, por mejoras en la formalidad, sea por empleos en sectores más productivos, cuando esto ya no ofrece posibilidades, por lo menos no las tasas a las que venía, necesariamente se tiene que abrir un espacio para continuar esas mejoras por otro lado. Y en ese sentido me parece que la presentación de los chicos es clara. Es cierto que se abre espacio a otras demandas que tienen que ser de algún modo tramitadas. Y me parece interesante que si nos fijamos la ley de medios, la estatización de las FJP, la ley de matrimonio igualitario, son todas posteriores. Una cosa que me parece importante para llamar la atención es que en relación al conjunto del sector trabajador, no es lo mismo la mejora ligada a mejora de condiciones en el empleo propiamente dicho, a una mejora que viene por fuera. Yo dije que la única medida que efectivamente viene mejorando la distribución del ingreso post 2007 es la asignación universal. Como política social no tengo nada para decir en contra, nada. Me parece fabulosa, progresiva, todos los buenos ponderadores que pueda usar. Pero desde el punto de vista de la consistencia de un esquema económico, está totalmente atado a la coyuntura del presupuesto público. Y desde ese punto de vista es muy frágil, porque estamos ante una coyuntura de términos de intercambio favorables. Argentina no se endeudó masivamente en esta nueva etapa, entonces no le pegaron los primeros coletazos a la crisis financiera. Pero ¿qué pasa cuando la crisis ahora está mostrando signos en la economía real? Yo decía que el esquema de precios relativos básicamente favoreció en primer momento un sector exportador y que luego entra en una zona de disputa. Ahora, ese sector exportador, el que es empleo inclusivo, que es la industria, es un sector muy pero muy reducido, que además exporta básicamente a Brasil. Porque si uno mira la distribución de las exportaciones fuera del Mercosur son básicamente primarias y dependen justamente de esta coyuntura de atracción de demanda por parte de India y de China, que ahora está puesta en suspenso. Bueno, no sabemos, no podemos hacer un relato de futurología. Pero bueno, depende de eso. Y de la demanda de Brasil depende el crecimiento del sector industrial, que ya vimos está concentrado, es capital intensivo, requiere de acceso al financiamiento externo, tiene una serie, digamos, de trabas que hace que sea dificultoso que sigan mejorando el empleo por ese lado. Entonces, bueno, ¿cómo cambiar eso? Es un limbo en el cual estamos hace 5 años. ¿Para dónde se tuerce la salida? Yo creo que eso responde más a las dinámicas políticas o sociales de disputa que a lo económico. Sí me parece importante marcar esto, digamos, desde el punto de vista estrictamente económico. El Estado no ha avanzado demasiado respecto a lo que estaba. Yo mencionaba nacionalizaciones, estatizaciones, y se puede contar con una mano en términos de el peso del capital productivo nacional en el total es muy escaso. Digo, desde el punto de vista de la capacidad del Estado o actores estrictamente nacionales de operar sobre la economía, no ha habido un avance importante. ¿Sí? No controlan los núcleos dinámicos de la economía. ¿Que eso no se puede hacer? Bueno, claro que se puede hacer. No responde a un problema económico, responde a un problema que viene dado desde otro lado. Entonces, digamos, como oportunidad está abierto, no ocurrió hasta ahora. En ese sentido, por ahí tu segunda pregunta, que es lo del control de capitales, en realidad lo que aplicó ahora más que un control de capitales es un control de evasión. Porque si vos podés justificar cómo obtuviste tus ingresos, podés comprar todos los dólares que quieras. Entonces, para Paolo Roca de Techín viene y dice, sí, yo gano todos estos millones por año, puedo comprar todos estos millones. El tema es que va contra el blanqueo, digamos, de cifras que no se sabe de dónde vienen y contra, digamos, la subfacturación. Tiene un montón de problemas de instrumentación. Estos días un despelote en Argentina todo el tiempo discutiendo que a ver si es bueno, es malo, que qué sé yo. Hay muchos problemas de instrumentación de la política. Pero en el fondo lo que está tratando de hacer es esto. Más que control de capitales, control de evasión. No obstante, uno podría pensar, bueno, es una coyuntura particularmente apropiada para instalar control de capitales, que efectivamente sería una medida realmente contraria al esquema de los últimos 35 años. Y redistributiva. Eso sería, que ya vimos, el sector privado, financiero y no financiero, fuga capitales constantemente. Gana tasas siderales y lo saca. Entonces, ahí hay un sector donde se puede operar, que sería fácilmente legitimable ante la sociedad, pero
digamos, no depende de una cuestión de factibilidad económica, depende de una decisión política. Y en ese sentido, por ahí la pregunta que hacías, Julio, yo creo que la diferencia entre Argentina, Perú y México justamente no tiene que ver con la posibilidad económica de aprovechar la coyuntura internacional, sino más bien efectivamente con la intervención del Estado. ¿Y por qué interviene el Estado o no interviene? Yo creo que tiene que ver con justamente las presiones a las que está sometido. Y en ese sentido, Argentina, si bien es cierto, o sea, coincido plenamente con el análisis que hicieron Anto y Lean, no nos olvidemos que en 2001, está bien, la veracidad, la credibilidad de esa amenaza es muy discutible, pero se estaba hablando que se vayan todos, y en los hechos había procesos de empresas recuperadas, clubes de trueque o asambleas barriales populares que en definitiva estaban tomando decisiones que tradicionalmente se le asignaban al Estado en manos propias. Por supuesto, la viabilidad de sostener eso, de expandirlo, es súper discutible. No estoy hablando de que ahí estaba el germen de los soviets, pero digo, sí había una impugnación del Estado de conjunto, y el Estado tenía que volver a ganar esa legitimidad, y eso yo creo que lo explicaron muy bien. Hizo esa tarea, generó, como recién señalabas, una dinámica de expectativa que en este amesentamiento hay que seguir resolviendo. Entonces, de vuelta, el espacio está abierto, hasta ahora no se dio, pero se puede dar. No sé si contesta bien.